recordamos brevemente la dinámica, ¿sí?, que vamos a estar llevando esta mañana. Si les invitamos a todos nuestros participantes a mantener sus micrófonos apagados y también los invitamos a que puedan ir formulando sus preguntas y comentarios a nuestro conferencista a través del chat dispuesto por la plataforma. Al finalizar la conferencia dispondremos de 15 minutos aproximadamente para establecer entonces esa sesión de preguntas y de reflexiones. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro conferencista de la mañana de hoy. Él es Víctor Manuel Reyes. Víctor Manuel Reyes es profesor de Ciencias Naturales, mención Ciencias de la Tierra, es magíster en Educación Ambiental de la UPEL, en el Instituto Pedagógico de Caracas, doctor en Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, también en Venezuela, fue profesor asociado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y actualmente se desempeña en el Perú como catedrático de las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes y la Universidad César Vallejo. Y en el Ecuador, en la Universidad de Guayaquil. Forma parte de la banca de examinadores del doctorado en educación de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, y del cuerpo de asesores del doctorado en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Es autor de textos, artículos y reseñas para revistas científicas en Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Brasil. Está acreditado en el nivel C del programa de estímulo al investigador en Venezuela y desde el año 2020 obtuvo en el Perú la acreditación RENACID de COSITET en el programa Carlos Monge Medrano en el nivel 3. El título de la conferencia que esta mañana nos presentará es Flipped Classroom y aprendizaje cooperativo en tiempos de COVID. Profesor Víctor, bienvenido, esta es su audiencia. Muchas gracias, Arismar, un placer saludarlos a todos y poder conectarme con esta audiencia de la UPEL y de Latinoamérica desde acá, desde el Perú, ¿no? Porque veo muchos conocidos por allí, personas, estudiantes de doctorado, miembros de distintas universidades, así que bueno, vamos a compartir pantalla para entrar en materia, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es una estrategia que ha sido considerada por ahí como estrategia de enseñanza y de aprendizaje eh, y cómo se aplica ella en tiempos de COVID. Un trabajo, una línea de trabajo que estamos desarrollando en la Universidad Nacional de Tumbes desde desde enero del 2019 en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, especialmente en la Escuela de Derecho. Ya tenemos 2 años exactamente desarrollando trabajo al respecto, ¿no? Me acompaña en este trabajo el doctor Javier Ruperto Rojas Jiménez, profesor de planta de la facultad, y la doctora Adriana Gabriela Sequera Morales, presente también acá en esta conferencia como en la parte como especialista en la parte pedagógica, en la parte del manejo de los métodos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, estamos aquí conjugando la experiencia de dos países, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y de la Universidad Nacional de Tumbes. Ahora, ¿por qué nos metemos con Flipped Classroom acá en la Universidad Nacional de Tumbes, ¿no? Primero vamos a hacer un recorrido histórico con respecto al por qué meternos con esto. Resulta que en el Perú, la figura de la tesis es una figura bastante reciente. Eso se toma en el año 2014 con la ley universitaria, en la cual aparece como exigencia para que los egresados pues, puedan obtener su titulación. Acá la condición de egresado se obtiene una vez que usted culmina su carga crediticia, es decir, culmina sus cursos de escolaridad. Eso no pasa en Venezuela, como comentábamos con la doctora Arismar Marcano. Sin embargo, egresa aquí con la condición de bachiller, que en Venezuela el bachiller corresponde es al egreso de educación secundaria. Entonces, eres bachiller y tú puedes cursar una maestría aún sin tener el título de abogado, en este caso, que es el que otorga la facultad.
Entonces, a la par de esto, tenemos una exigencia bastante fuerte, que son los procesos de licenciamiento de las universidades por parte de SUNEDO, de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, y la acreditación de las carreras y las distintas facultades. Y esto manejando indicadores y aspectos propios de lo que son las auditorías basadas en sistemas, básicamente en normas ISO, como también se está haciendo en el Ecuador en este momento. Es decir, la idea es contar con sistemas universitarios de muy alta calidad. De hecho, en los últimos años se han apretado tanto las tuercas en esto que tiene que ver con licenciamiento, que una gran cantidad de universidades han quedado fuera del panorama educativo porque no cumplen con los criterios mínimos de calidad. A la par de esto, tenemos mayores exigencias en la parte de investigación. Bueno, si no se exigía lo que era la tesis, pues tampoco se exigía que los profesores universitarios contasen con un perfil de investigador. Eso cambió radicalmente hace 2 años, cuando se comienza con los programas de acreditación de investigadores del CONCITEC a través de CTI Vitae y de RENACIT, donde se está exigiendo que un porcentaje de los profesores que acompañan a los programas académicos estén acreditados. Entonces, hubo un agite, aguas turbulentas, y eso generó, dice, un tsunami dentro de la universidad. Entonces, las universidades en este momento intentan salir a flote, sobre todo las emergentes. Hay un contraste entre lo que es Lima y lo que es provincia, pero un país sumamente centralizado. Entonces, uno de los indicadores donde más se hace énfasis es que tiene que haber una correspondencia entre el número de egresados y el número de titulados, es decir, que entre quien culmina la escolaridad y quien realmente presenta una tesis, y ya vamos a hablar de lo que llaman acá tesis, de una tesis como un producto que garantice la suficiencia investigativa, y después posteriormente va al acto administrativo, el otorgamiento del título. Muy bien. Acá, con esa escasa tradición que existía con respecto a las tesis, eso generaba un problema, porque teníamos muchos bachilleres, pero pocos titulados. De hecho, la gente estaba egresando de maestría sin estar titulado. Entonces, se está haciendo énfasis en esto, en que hay que disminuir esa brecha. En este sentido, la Escuela de Derecho, que lo que tenía era 5 titulados previo al año 2019, 5 titulados, y tenía más el Colegio de Abogados en Tumbe tiene 800 abogados, imagínense ustedes la brecha que existía allí. Entonces se crea un programa que es el PAIT, Programa de Avance y Desarrollo de Trabajo de Titulación por Tesis. Ese programa tiene 3 cortes. Una primera corte donde fue un experimento fallido realmente, donde yo no participé, estamos hablando del año 2018, donde las metodologías de trabajo eran básicamente, se manejaba de manera presencial, pero sumamente conductista, con la clase magistral, y eso no condujo a ningún egresado, que ningún egresado culminara su trabajo de tesis y pudiese titularse. Entonces, el programa fue bastante cuestionado. La dinámica de las clases eran clases tradicionales, con el profesor, la clase magistral, eran clases de metodología, pero que no tenían aplicación en lo que era el desarrollo de las tesis, considerando que estos egresados básicamente son secretarios en juzgados, son operadores judiciales dentro del sistema de la magistratura, es decir, tenían otro perfil. En el año 2019 se le da un cambio total al programa y comenzamos a instancia de mi persona a hacer un cambio en lo que es la didáctica y cómo nos vamos a aproximar a los participantes desde el punto de vista de la estrategia de enseñanza y la estrategia de aprendizaje. La universidad tiene una facultad de educación, pero no hay un desarrollo todavía de esos aspectos, es decir, por lo menos a nivel de aplicación en otras. Ha sido bastante complicado que las facultades sean permeables a los aportes que les puede dar una escuela de educación. Entonces acá esto es un estudio, comenzó como un estudio piloto. Entonces comienza en el 2019 como un proceso de atención presencial, donde se trabajaba durante los días de la semana entre 6 y 10 de la noche. Todos trabajan, todos los estudiantes,
en el área de aplicación de derecho en alguno de esos aspectos, y comenzamos a hacer los diagnósticos como grupo. Mira, vamos a hacer un diagnóstico, a ver cuáles son las representaciones sociales, cómo piensan, cómo trabajan, cuáles son las estrategias que están utilizando, y por allí nos conectamos con esto de las estrategias. Entonces, este trabajo va a presentarles a ustedes qué pasa cuando se manejan estrategias de aprendizaje bajo la modalidad presencial, y qué pasa cuando por el COVID nos vimos obligados a pasar a un sistema, a un híbrido entre sistemas e-learning y sistemas b-learning, uno sincrónico, otro asincrónico, donde fuimos aprendiendo con el sistema en el camino para intentar solucionar ese problema de fondo que tiene la facultad. En el 2019 publicamos un artículo, un capítulo del libro, lo iniciamos en 2019, salió publicado el año pasado en la Universidad de Nariño, en un congreso que realizan, que es esta imagen que ven acá en la parte superior derecha, y ya teníamos un avance de lo que habíamos logrado con la presencialidad. Entonces vamos a ver qué pasa con esta comparación. Cuando uno revisa el marco referencial, partimos del supuesto que evidentemente el logro académico está relacionado con lo que son las estrategias de aprendizaje. Eso viene reportado desde hace más de 10 años, y esto opera tanto con estudiantes presenciales como con estudiantes que trabajan bajo una modalidad virtual, ya sea bajo e-learning o bajo b-learning. Pero también interesaba trabajar la parte de aprendizaje profundo y aprendizaje autorregulado. Ya existen suficientes autores, fortaleza teórica al respecto: García Ripa, Pinterich, Valle, Walters, que han señalado o han establecido a partir de un perfil de lo que sería un estudiante exitoso, un estudiante que requiere un aprendizaje profundo, que está en condiciones de autorregular su aprendizaje, que está motivado internamente para lograr esa meta que se propone, que tiene una estima alta sobre sí mismo, tiene un alto autoconcepto, que tiene suficiente confianza en sí mismo, y que llega a buen nivel de utilización de estrategia de aprendizaje motivacional, cognitiva y sobre todo metacognitiva para lograr ese aprendizaje significativo. La confianza en sí mismo es un tema para trabajar, porque estos son sistemas generados sobre la figura de un docente que está más allá del bien y del mal, es decir, donde no se cuestiona eso, donde cualquier duda sobre el docente se concibe a nivel de estudiante, y existe esa percepción que es una falta de respeto porque el docente es el que sabe, y resulta que no era la situación, porque yo ni siquiera soy abogado. Yo la única experiencia que tengo en derecho es un divorcio y 2 semestres en la Universidad Central de Venezuela en paralelo con el Pedagógico de Caracas, así que me tocó aprender sobre derecho también. Entonces, ¿cómo participaba yo aquí? Bueno, yo participaba desde la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y desde el análisis de datos. Porque en derecho, además, han vivido con lo siguiente: como es una universidad técnica, tecnológica, la Asamblea Universitaria aprobó un reglamento de investigación y de tesis donde impera el método hipotético deductivo, algo que es ajeno a lo que ha sido la evolución tradicional de la investigación en el derecho, que se basa sobre todo en la parte hermenéutica. Es un problema técnico que hay que resolver también. Entonces, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia, se consideraron algunos cambios. Dentro de la modalidad ya de atención virtual, se comenzó a implantar una modalidad que es el Flipped Classroom, conocida por allí como por el aula invertida, una modalidad que persigue el aprendizaje profundo, donde el docente deja de ser ese instructor tradicional, ese dador de clases magistrales, para ser un orientador en lo que son los procesos de aprendizaje, donde se integra la parte práctica con la parte teórica, con una visión muy clara con respecto a lo que va a ser el producto, un producto que más allá de la tesis, pues nosotros en Venezuela manejamos la tesis como un esfuerzo de investigación conducente a generación de teoría a nivel doctoral, ¿no? Acá lo que llamamos tesis en pregrado y a nivel de maestría y hasta doctorado, todavía es un esfuerzo de investigación
conducente a una suficiencia investigativa, pero que no conduce a una generación de teoría tal como lo concebimos nosotros en Venezuela. Es decir, tienes que utilizar métodos que ya estén validados por allí. Ni siquiera hay un curso de construcción de instrumentos, es decir, vamos aprendiendo sobre la marcha, y en función de eso, el estudiante selecciona un tema, y ese tema pues hace un desarrollo metodológico al respecto para obtener unos resultados, hacer una discusión y armar eso en un esquema de informe y de investigación. Realmente eso es lo que denominan tesis acá. Entonces, el Flipped Classroom nos permitía enfrentar esa tradición, esa herencia pedagógica donde el protagonista era el docente, donde no hay interacción con los estudiantes, donde el estudiante es un ser pasivo, y nos interesaba más bien estimular el trabajo cooperativo, un trabajo cooperativo donde pudiésemos aprender en conjunto, donde rompiéramos esa visión vertical del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde fuésemos un esquema más plano, donde podemos interactuar, donde podemos aprender y colaborar todos con todos, ¿no? En ese esquema de cooperación. Dentro de los modelos de Blended Learning, de B-Learning, por allí aparecen 4 dentro de la literatura. Allí nosotros trabajamos con el aula invertida, el aprendizaje en línea, pero también con aplicaciones fuera de ese aprendizaje en línea, es decir, trabajo asincrónico que tiene que ver con trabajo autónomo y con trabajo práctico, que también tenía un reporte individual en términos de producto, pero también un trabajo cooperativo donde había asignaciones con la debida asesoría para que ellos pudiesen ir avanzando y produciendo en función de las particularidades de sus trabajos de investigación. Y esto valiéndonos de tecnologías como de comunicación, como el Cisco Webex, que es el oficial de la que utiliza la universidad, Zoom, Meeting, Google Meeting, pero también nuestras aulas virtuales en Moodle, donde debe haber un reporte permanente de todas las actividades, creación de foros y creaciones de distintos aspectos, distintas estrategias, distintos recursos para nosotros ir contribuyendo en la realización de ese producto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, hacíamos mucho énfasis en la parte de las habilidades sociales, es decir, tenemos que interactuar. La interacción académica goza de muy poca aceptación acá. Acá es difícil hasta que te enciendan la cámara. Si ustedes ven en la pantalla, en la parte inferior derecha, fíjense que muy poco, una sola estudiante muestra su cara. Es decir, ya desde ahí comenzó nuestro trabajo de evangelización para que los estudiantes pudiesen interactuar. Habíamos revisado que se parte de un autoconcepto elevado de sí mismo. El mostrar la cara para nosotros es un indicador para esto, para que puedas interactuar, porque además no es nada más aburrido, tanto como un partido de ajedrez por radio, que darle clases solo a fotografías frente a ti en una pantalla. Entonces eso fue mejorando en el camino. Entonces había que hacer interacción, utilizamos estrategias dentro del mismo Zoom, las aulas, pequeños grupos. Todo esto porque además las condiciones de Internet te lo permiten. Entonces, y al final había que trabajar para solucionar problemas. Y ese problema estaba orientado con los trabajos de cada uno de los estudiantes, donde teníamos diversidad y participan especialistas en el área de derecho. Ahora, ¿cómo hicimos esto? Bueno, en el 2019 aplicamos una metodología para ver cómo estaban aprendiendo los estudiantes una vez que nosotros implantamos esa metodología de trabajo. Eh, y eso se midió con base en un instrumento que aporta Martín et al. Del año 2007, que tiene que ver con estrategia de aprendizaje, donde se manejan 3 bloques de 3 macrodimensiones, que son las estrategias motivacionales, las cognitivas y las metacognitivas o de control. Entonces, acá aparece la definición de cada una de ellas. Este es un instrumento que ya había sido validado, que goza con una buena confiabilidad, mayor a 0.7, en algunos casos bastante elevado, como el caso de elaboración de anclaje. Es decir, que era un instrumento confiable desde el punto de vista cuantitativo, utilizando un diseño no experimental, concibiendo un nivel descriptivo explicativo.
En esta fase que hicimos, pues comparamos lo que obtuvimos en el 2019 con 31 estudiantes con respecto al ese segundo grupo, con respecto al grupo más reciente, que fueron también 31 estudiantes, que comenzaron el 2020 y terminaron en febrero del 2021. Entonces, eso es este instrumento de 56 ítems repartidos allí en estas 11 subescalas que van desde implicación hasta revisión, considerando los 3 macrobloques allí. Eso se medía con una escala ordinal desde nunca hasta siempre en utilización. Lógicamente, esto es un momento técnico de medición allá, pero teníamos también un esfuerzo cualitativo de por medio que no se va a reportar en este trabajo, que va a formar parte del trabajo a posteriori. Y esta comparación la hicimos desde el punto de vista no paramétrico. ¿Por qué no paramétrico? Y esto desde el punto de vista para ilustrar a quienes están comenzando en esto, porque nosotros tenemos una escala ordinal, las escalas ordinales no se examinan desde el punto de vista de normalidad, no trabajas con promedio, no trabajas con variabilidad en términos de desviación estándar. Entonces aquí trabajamos es con rangos, con medianas, básicamente. Y la prueba que se ajusta dentro de las que existe, una de ellas es la prueba de Ullmann-Wignick, trabajando con un nivel con un alfa allí al 0.05, utilizando como software de apoyo el SPSS, ¿no? Entonces, como les había señalado, en el 2000, de ese esfuerzo del 2019, nosotros publicamos un capítulo en libro por allí, en la Universidad de Nariño, y conseguimos lo siguiente, ¿no? Aquí estamos hablando de la presencialidad. La presencialidad que teníamos por acá señalaba un uso importante de una estrategia de metacognitiva como es la planificación, es decir, los estudiantes sometidos a una carga laboral estresante, pero aquí se cumplen los horarios y las cargas de trabajo en el sistema judicial debido al retraso y a la exigencia de celeridad son bastante fuertes. Bueno, eso motivó una planificación con su vida y con las actividades de aprendizaje. Aplicabilidad, pero teníamos la aplicabilidad bastante alta, fíjense, todos valores de 3, el máximo es 4, donde teníamos brechas allí importantes, asociación en positivo, es decir, la tesis y el proceso de aprendizaje no era valorado en términos de que aportara algo para su desarrollo profesional. Entonces, ese aspecto había que hacer énfasis ahí, había que mejorar con un rango bastante bajo. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso, que las tesis no servían para nada, no servían para su desarrollo. Lo otro, ellos buscaban o pretendían una exigencia de aplicabilidad. Lo que yo hago tiene que servirse en mi área de desempeño, porque si no, no estoy haciendo nada. Entonces, este fue nuestro primer panorama. Lógicamente, hay un uso bastante evidente, pues, de lo que son las estrategias de aprendizaje, sobre todo con este modelo que ya ha sido validado en distintos escenarios, pero había aspectos que había que mejorar. Y fíjense la utilización de la memorización. En el campo derecho la memorización es todo un fetiche, hay que aprenderse las cosas de memoria, pero esa memorización no iba de la mano de lo que era lo que nosotros perseguíamos en el área de elaboración de un trabajo de grado, de una tesis. Otra cosa que exploramos con la presencialidad es que las tasas de calificación o cómo fue el rendimiento en cuanto a esto, nosotros tuvimos un rendimiento muy bueno, mayor a 18 puntos sobre 20 solamente en el 13% de los casos, con 4 sujetos. Prevalece sobre todo un desempeño bueno entre 14 y 17, pero tuvimos 11 reprobados. Acá en pregrado se aprueba con 14 puntos, ¿no? Entonces, por debajo de eso, el desempeño fue deficiente. Es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos nosotros para mejorar esto? Y esta es una herencia que traíamos, no podemos seguir con esto. Y aquí es donde aparece la necesidad de Flipper Classroom. Nos dimos cuenta, ya con ese segundo grupo de 2019, que había estudiantes que intentaban, pero no lograban completar sus procesos. Y que cuando exploramos pues, la asociación entre la calificación obtenida y las tasas de intento y las tasas de desempeño, conseguimos
que tienden a obtener mejores calificaciones y tasas de desempeño quienes menores tasas de intento tenían. Eso significa que en el camino, una vez que te vas inscribiendo en el país, te vas desmotivando también y no asumes eso pues con la debida concentración y orientación al esfuerzo que esto requería. Entonces todo esto lo estuvimos realizando por ahí. Adicionalmente, hicimos un estudio de componentes principales, pero para, esto es el modelo análisis de componentes principales para datos categóricos, CAPTCHA, y conseguimos que existían dos dimensiones que explicaban el 74.159% de la varianza, ¿no? Cuando revisamos el resumen del modelo, el alfa de Cronbach, la primera dimensión, fíjense que tiene un autovalor de 6,718 y el porcentaje de varianza es 61,073. Si aplicamos el criterio de Kaiser, lo estamos viendo reflejado por acá. Es decir, el análisis de componente principal lo realizamos para saber cuál era el perfil en cuanto a utilización de estrategias de aprendizaje de estos estudiantes. Entonces vamos a ver cuáles eran esas dos. Bueno, la primera, aquí tenemos la matriz de componentes y la matriz de componentes rotados a la derecha. ¿Cuál fue el resumen de esto? Si observamos que el componente 1, fíjense las valoraciones todas por encima de 0,6 acá, tenemos estrategias motivacionales de aplicabilidad, los estudiantes quieren aplicar, hay una revisión permanente, utilizan la elaboración generativa, utilizan la planificación, elaboración de anclaje, autorrefuerzo, la memorización y la autoorganización, pero la memorización aparece con un signo negativo. Es decir, ya comenzamos a notar que mientras menos memorizan, parece que mejor desempeño tiene en el área de la aplicación de las tesis. Y este primer componente lo llamamos el componente autorregulado, mientras el segundo componente que tiene por allí lo que es la asociación en positivo, la aproximación gradual y la implicación, fíjense, todas estrategias motivacionales lo llamamos el componente motivacional. Entonces, esto es lo que nosotros queríamos tener de partida y después se nos presenta el COVID y comienza todo el cambio y la adaptación al sistema de Flipped Classroom. Cuando ya aplicamos esa estrategia de Flipped Classroom, como se las describí al principio, y realizamos una nueva evaluación y vemos acá cómo es la distribución de esas valoraciones para los 56 ítems que conforman el instrumento. A la izquierda tenemos lo que obtuvimos con la presencialidad, mientras a la derecha tenemos lo que obtuvimos con Flipped Classroom, manejándolo bajo ese híbrido allí entre B-Learning e e-Learning. Fíjense ustedes que la dispersión acá es mayor en la parte de la presencialidad, mientras que con Flipped Classroom y trabajando aprendizaje cooperativo, esa dispersión, midiéndola acá en el plano, en la escala vertical, pues es mucho menor. Entonces, cuando vimos ya la distribución, estas nubes, nos dimos cuenta, mira, parece que la cosa cambió cuando aplicamos esta estrategia. Y realizamos la comparación en términos de medianas y de rangos por allí y observamos algunos cambios. Fíjense, la asociación en positivo, por ejemplo, algunos se mantuvieron, pero la asociación en positivo pasó de 1 a 3 con la estrategia de Flipped Classroom, aplicando la comparación, la prueba de Human-Whitney, encontramos una diferencia significativa al 0,01. Es decir, hubo un cambio allí, donde observamos también otro cambio. Bueno, en el autorrefuerzo, en la aproximación gradual, con las diferencias significativas que observamos acá, en la elaboración generativa, donde también obtuvimos esto, la memorización tuvo un menor uso, sin embargo no registramos una diferencia significativa. Y en las estrategias de control, fíjense que tuvimos menor uso de la estrategia de control con la Flipped Classroom porque ese control sobre todo es entendido por los estudiantes como el control de términos de vigilar y castigar en términos de focoso del docente sobre las actividades, mientras que acá lo que estimulábamos más bien era que él se apoderara de su proceso de aprendizaje, igual que pasó allí con la estrategia de planificación. Muy bien. Cuando vemos las distribuciones de frecuencia para estas pruebas, fíjense, vamos a señalar acá las donde hubo diferencias significativas, ¿no? Aquí tenemos la primera que es implicación, ahí no hubo diferencia significativa, pero en el caso de la asociación en positivo, fíjense que cambia totalmente la distribución de frecuencia y cambian los rangos. Debido a esto,
la Corte 2020 tuvo un mejor desempeño con respecto a la Corte 2019. Ahora, en términos de rendimiento, ¿cómo se traduce esto? Mientras que tuvimos un número importante de reprobados en el año 2019, en el año 2020-2021, los 31 participantes lograron presentar su trabajo de titulación. Y atención con esto, las personas que integran el cuerpo docente para el programa del país no necesariamente son las personas que conforman el tribunal de evaluación, porque eso depende de la unidad de investigación de la facultad. Es decir, que esto se validó ante jueces, ante fiscales, ante docentes, que son profesores de planta y que forman parte del cuerpo de examinadores que tiene la escuela de posgrado. Es decir, y no participan, de hecho, el primero, porque yo no tengo título de abogado, ¿no? Uno participa ahí desde otro punto de vista, puedes participar como coasesor, pero no puedes ser asesor acá, tutor, porque aquí la figura de tutor no existe, existe la de asesor. Muy bien. ¿Dónde más obtuvimos diferencias en cuanto a los rangos allí? En la parte de estrategia motivacional de autorrefuerzo, es decir, cómo te blindas tú para tener una mejor motivación interna hacia ir hacia ese logro que persigues. ¿Dónde más lo tenemos? En la aproximación gradual, en la medida en que vamos construyendo los eslabones para ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Allí, es un proceso, nos generaba problemas allí dentro del proceso de enseñanza, sobre todo más en la parte presencial, después eso fue cambiando. En la elaboración generativa, cómo tú vas generando organizadores de información que te permitan a ti mejorar tu proceso de aprendizaje. Entonces, cuando observamos esto acá, y en la parte de planificación, pues hubo una diferenciación allí también. ¿Cómo impacta el Flipped Classroom y ese aprendizaje cooperativo que intentamos implantar allí? Bueno, genera diferencia significativa en 5 estrategias de aprendizaje, lo que es la asociación en positivo, el autorrefuerzo, la aproximación gradual, la elaboración generativa y las estrategias de control de aprendizaje, en este caso la planificación. O sea, ya hay una diferencia con respecto a la modalidad presencial, pero también a ese intento que teníamos de aula invertida bajo esa modalidad. Es decir, esto es evidentemente un sistema que va evolucionando y que se va nutriendo. En términos de calificaciones, nosotros podemos decir que esto es un sistema actualmente exitoso. ¿Por qué? Porque además de las diferencias significativas encontradas, entonces este programa pasó de tener un grupo en el 2018 a tener un grupo en el 2019 y actualmente en el 2020 tuvimos 2 grupos y actualmente hay 3 grupos del país. Es decir, también, y esto es un programa que creo que les cuesta a ellos, la inversión es cerca de 3.200 soles. Estamos hablando que son más de unos, ¿qué? 7 por 4, unos $800 que invierten ellos en este programa de formación que debe finalizar con el logro de ese documento de tesis que les permita aspirar a la titulación. Es decir, estamos claros que hay una diferencia significativa en algunos aspectos estructurales allí, y según esto, si lo contrastamos con respecto a lo que he dicho autores como Pintrich, Valle, se ha destacado pues que esas variaciones allí en lo que tiene que ver con la motivación intrínseca, en la aplicabilidad, como requisito del aprendizaje significativo, también pues se ve reflejado en lo que va a ser el rendimiento de los estudiantes. Entonces, Flipped Classroom, además de incrementar el uso de las estrategias ya motivacionales, cognitivas de control, implica una mejora, un salto de calidad en lo que es el sistema de enseñanza y aprendizaje, al menos en esta facultad de Derecho. Este mismo esquema lo estamos aplicando, o por lo menos lo aplico yo en la parte de posgrado, en el doctorado en Ciencias de la Salud, en el doctorado en Ciencias Ambientales, en Estadística y Matemática, en el doctorado en planificación pública y privada, donde se están realizando y validando estas metodologías en paralelo para nosotros tener un referente de la universidad, lo cual no existía hasta el año 2019, pues nosotros somos pioneros en esto.
Entonces hemos sido así una especie de apóstoles evangelizadores con respecto a lo que es una ruptura con la herencia pedagógica y la tradición de lo que es la clase magistral, donde el COVID nos agitó y el COVID ha sido, si se quiere, a pesar de todas las reservas que tenemos con respecto a esto, ha sido un factor impulsor de los cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la universidad. Y bueno, a mí me ha correspondido pues liderar ese proceso de cambio en la universidad. Actualmente lo llevamos hasta la Universidad de Guayaquil también, porque yo soy de los creyentes y así me formaron en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Instituto Pedagógico de Caracas, que los sistemas pueden mejorar. Y ese es uno de los aportes para nosotros poder contar con una mejor Hispanoamérica, una mejor Latinoamérica, donde todos nos encontremos y donde mejoremos todos nuestros indicadores. Todo esto ha conducido ya a la mejora de los indicadores. Nosotros esperamos tener la acreditación de la escuela en el próximo año, en el primer trimestre del año próximo, cumpliendo con todos los indicadores y además acreditando, pero sobre todo ha permitido también que los docentes sientan la motivación para obtener la acreditación RENACI, que es se manejan dos niveles, lo que es Carlos Monge, que es el nivel TOPS, y por debajo el de investigador de información, que es el de María Rostoboro. Entonces, estas son imágenes de nuestras aulas. Acá, en una primera fase, el doctor Rojas Luján, el doctor Javier Ruperto Jiménez. Tumbes tiene una temperatura de 36 grados aproximadamente, como trabajar en la costa de Venezuela, y se trabaja de manera tropical. Es decir, el primer día te tomas la foto con el saco y la corbata y ya después vas a tu chemise, a tu franelita para poder sobrevivir al determinismo geográfico. Y estos son las personas que en este trabajo me acompañan: el doctor Javier Ruperto Rojas Jiménez, profesor de planta de la institución; la doctora Adriana Sequera, que nos ha acompañado en la escuela de posgrado y es profesora egresada pues, de la Universidad Católica Andrés Bello y de la maestría y el doctorado de la UPEL, doctora en Ciencia de la Educación. Esto es todo, y quedamos pues abiertos a cualquier consulta que deseen realizar. Ahí están los datos de contacto también para cualquier aspecto que solicite. Mi estimada doctora, te dirá. Muchas gracias, profesor. Muy interesante la propuesta. Le recordamos entonces a los asistentes que tengan alguna pregunta, comentario, inquietud, pueden irlo escribiendo a través del chat dispuesto en la plataforma. Un poco para relatar en la conferencia que el profesor nos acaba de presentar, diremos entonces que hizo un esbozo, un recorrido histórico por las necesidades académicas de su institución y nos presentó una investigación en la que comparó el uso de estrategias de aprendizaje utilizadas por dos grupos de estudiantes del programa de apoyo a la investigación y desarrollo de tesis diseñado en el año 2018. Para ello se contrastó el empleo de la clase tradicional y presencial por parte de la Corte 2019 con el uso del Flipped Classroom implementado bajo el esquema EEB Learning por parte de la Corte 2020 y 2021. Se aplicó el cuestionario de estrategias de aprendizaje para universitarios basado en una escala ordinal. Se realizó un análisis descriptivo con base de 3 dimensiones: estrategias motivacionales, estrategias motivacionales, estrategias cognitivas y estrategias de control. Y esto lo llevó a desarrollar 11 subdimensiones. Los resultados permitieron proyectar primero que estos tiempos de COVID hubo mejoras en el sistema educativo a partir del Flipped Classroom. En segunda instancia, que al mejorar el uso conjunto de estrategias de aprendizaje se potencian los procesos de cooperación y de autorregulación. Creo que en esencia es parte del resumen de la conferencia del profesor. Vamos entonces a revisar el chat, a ver si ya han llegado algunas preguntas, comentarios, inquietudes que quieran a bien compartir con el profesor y con el equipo de trabajo que lo acompaña.
Por aquí hay un mensaje de Ana que dice: éxitos, doctor Reyes, interesante trabajo. ¿Cómo distinguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje intrínseco sea real, considerando que el control no es presencial? No sé si quiere que se las lea todas o le voy leyendo y usted va respondiendo. Creo que vamos respondiendo una por una para no perder, porque ya Perfecto, con las canas es capaz que se me escapa alguna, ¿no? maravilloso, está Entonces, bien. saludos a Ana Grijalva Endara, profesora de la Química Farmacéutica, profesora de la Universidad de Guayaquil. Además, aquí tenemos una audiencia internacional, doctora. Entonces, Sí, señor. Ana es pupila del doctorado en ciencias ambientales, ella está por sustentar su trabajo también, ¿no? Entonces, control, ¿no? El control es una pretensión que tenemos todos y que hemos heredado, porque vimos que la incertidumbre es algo que está presente, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo asumir el control en caso de no presencialidad? Mira, eso lo vemos es con los productos, ¿no? Y eso lo vas viendo tú en los niveles de discusión. Y eso lo hacíamos nosotros en doctorado. Cuando yo te doy clase a ti de filosofía de la ciencia, en el primer curso, tú te das cuenta como docente de asumiendo esto más allá del andamiaje técnico que tenemos y sobre todo ese imperio todavía de la evaluación de primera, segunda y de primera generación y segunda generación. Para darnos cuenta de eso, nosotros tenemos que subir esquemas de evaluación de cuarta generación, donde valoramos la actuación, el discurso a partir de la interacción del lenguaje del estudiante y cómo su aporte revela que ha internalizado pues eso que nosotros pretendíamos y que hemos establecido en nuestra planificación. Entonces, evidentemente esto tiene cierto toque de magia y de arte, la educación, ¿no? Tú te das cuenta cuando llegas al estudiante y cuando ese estudiante hace las preguntas indicadas, cuando ese estudiante tiene el brillo en los ojos que revelan que tiene, así decían por allí, esa iluminación que le permite captar el mensaje que pretendemos darle nosotros y cómo lo plasma él en su producción. Recuerda que el aprendizaje cooperativo no es algo que tú le das la instrucción y te vas y desaparece. No, el aprendizaje cooperativo, nosotros asignamos, mira, vamos a construir la justificación de este trabajo, pero la justificación de este trabajo le damos 15 minutos. 15 minutos pasamos a bloques de trabajo, a grupos, por áreas temáticas afines. Esos estudiantes conversan, interactúan allí y probablemente los tres no logren presentar el producto en los 15 minutos porque además hay que meterle expresión, no los puedes dejar que estén a su ritmo porque ese concepto esa premisa del constructivismo de que cada quien va a ir a su ritmo, bueno, eso tiene sus límites también, ¿no? Porque tú tienes que completar un producto. No es que tú vas a lograr el producto dentro de 2 años, no está bien, eso lo dice Piaget, su epistemología genética y su andamiaje. Pero aquí, un momentico, aquí estamos en una sociedad capitalista, aquí tiene que ser productivo. Y esa productividad en términos de tesis es logrando el texto correspondiente para esa tarea específica que se te coloca. Entonces, aquí no es que lo enviamos para la semana que viene, no. Eso es inmediatamente. Una sesión de aprendizaje tiene ese trabajo autónomo, ese trabajo independiente, se evalúa dentro de la misma actividad. Es decir, pasamos y tienes 5 minutos para presentar tu producción. No es que vas a hacer una disertación, porque en derecho eso es típico, los primeros días nos pasaban. Ellos son litigantes antes de graduarse, entonces pueden desarrollar su tema durante 1 hora en términos, así como los sofistas, sin llegar a nada. Entonces, no, un momentico, vamos a aclarar las cosas, las reglas del juego. Nuestro control lo ejercemos. Usted tiene que responder a estas preguntas clave. Entonces, allí ese control te dice cuando hay claridad en la direccionalidad que ellos están asumiendo. Y eso, evidentemente, al final, cuando tú recoges todos esos fragmentos, vas a consolidar un trabajo de investigación decente, que es lo que uno aspira. No sé si tiene alguna otra duda, Anita.
Bueno, vamos a seguir leyendo el chat por si acaso si van a escribir otros comentarios. Hay muchos saludos y muchas felicitaciones. Delia Crespo le escribe, buen día, solo resta extender las felicitaciones al maestro, doctor Víctor Manuel Reyes, por su excelente presentación y aportes a la ciencia. María Eugenia Carrillo le escribe, excelente disertación, felicitaciones al doctor Reyes, un placer poderlo escuchar. Yeslaine Saavedra le escribe, excelente presentación y aportes, felicitaciones. Lorena Benítez, excelente trabajo de investigación, muy didáctica su explicación. Muchas gracias, doctor Reyes. Mozart Alex le escribe, excelente ponencia y sobre todo bajo un colega egresado de nuestra alma mater UPEL Pedagógico de Caracas. Lucrecia Moreno le escribe, excelente ponencia, y así, muchos saludos de felicitación. Luz Marina, excelente ponencia. Julio Núñez, felicitaciones. Katy Lemos, muchas gracias, doctor Reyes. Katy desde Colombia. Yo creo que nada más pudiese agregar, o una pregunta sería, ¿qué opinión le merece la aplicación de esta herramienta en las ciencias naturales? Esta prueba es hacia las ciencias sociales en el área de derecho. ¿Cómo lo ve usted para las ciencias naturales? Por ejemplo, la geociencia, que es nuestra área. No, claro, no, esto tiene aplicación en todos los campos del conocimiento, no, no es que lo limitamos al derecho. Yo diría que en el derecho donde más complicaciones tenemos allí, porque el abogado primero se enfrenta, y en este caso, a un esquema de tesis que no es el propio de la naturaleza del derecho. Las tesis del derecho son básicamente hermenéuticas, por lo menos es la tradición, ¿no? Mientras que acá se le impuso a martillo y cincel que hicieran tesis bajo el método hipotético deductivo. Imagínate ese cambio, eso fue radical y eso ha generado mucha resistencia, ¿no? Pero a mí me ha tocado es liderar el proyecto para que esto no sea traumático. En el área de ciencias naturales tenemos lo mismo. Nosotros, el científico de la ciencia natural, de la geociencia, está abierto también a explorar posibilidades. Ahora, y como esto se aplica en investigación, nuestros trabajos de investigación, eh, cuando se cuenta con una tutoría adecuada que sigue los cánones de calidad pertinentes, pues el tutor siempre hace un trabajo, por lo menos así me formaron a mí, tuve esos maestros, esos maestros que se sientan contigo y donde te estimulan el trabajo práctico, el trabajo autónomo, y eso lo hacíamos de manera presencial, ¿no? Es decir, donde te enseñan a leer, donde te enseñan a escribir, y cuando hablo de esto es en términos académicos, no solamente el descifrar los códigos de manera básica allí con el libro de Pepito y el otro y mi jardín, ¿no? No, sino simplemente que usted aprenda a leer un artículo de investigación, eso lo hacemos. Fíjate que nosotros utilizamos en este programa gestores de referencia, entonces nuestra segunda clase es decir, si tú quieres tener un producto de calidad, tienes que leer cosas de calidad. Entonces, ¿dónde lo vas a buscar? Vamos a manejo de bases de datos. Académica. Ahora, ¿cómo vas a reportar eso para evitar eso del plagio? Aquí todos estos trabajos tienen que tener un análisis de similitud que sea inferior al 30% en pregrado, en posgrado inferior al 20% bajo esquema Turnitin. ¿Ya? Entonces, todo eso es obligatorio, eso tiene que validarlo el asesor. ¿Ok? Entonces, en ciencia eso también es aplicable. Es decir, que cambiemos de la modalidad presencial a la modalidad virtual, yo la limitación la veo es por las condiciones de conectividad. Son condiciones de técnicas de infraestructura, pero no por condiciones de capacidades didácticas, de manejo de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Eso es válido en todo. De hecho, yo lo aplico en ciencia de la salud, lo aplico en ciencias ambientales, están mis pupilos de ciencias ambientales, Julio Gonzabay, Ana Grijalva, Lucrecia Moreno, que es ingeniero dura de que trabaja la parte de geotécnica, de geotecnia, de geología, y todo eso lo trabajamos. Ana Grijalva está desarrollando su tesis en un análisis de físico-químico de agua y biológico en estero salado, que es una laguna, una especie de un estuario allí en Guayaquil, en la provincia de Guayaquil. Y con todos ellos hemos validado este trabajo. Con Julio Gonzabay, que está realizando su tesis en
en sostenibilidad en una empresa azucarera en Ecuador también. Entonces, evidentemente tiene aplicación en todo y evidentemente tienes que contar con un docente, que sea profesor. Es decir, en mi caso, porque a mí me formaron en la parte pedagógica y me formaron también en la parte de mi especialidad que me permite conectarme. Ahora, si usted tiene un docente que contrató, que es un profesional, pero que lo contrata a destajo solamente para que haga un curso, ahí vas a tener dificultades, porque no es realmente un profesor universitario, es un profesor que es un profesional prestado a la docencia, eso es distinto. Eso va a ser un factor que limite este tipo de cambio porque desconoce la metodología. Saludo a Yeslaine Saavedra, que era la encargada de toda la logística cuando di clase en el doctorado de la UPEL en Colombia, en Barranquilla. Está por allí Yeslaine. Saludos, Yeslaine. ¿Okay? Bueno, entonces, no hay más comentarios por acá. Vamos a agradecer una vez más entonces al doctor Víctor Manuel Reyes por haber compartido con nosotros esta mañana con estos valiosos aportes. Y bueno, agradecidas entonces por su presencia, por acompañarnos en este evento. Muchas gracias a mi alma mater, a la UPEL, y a ti, Arismar, y a Arixa, y a Raúl, que nos están apoyando por allí, porque permiten pues también presentar una proyección de lo que es el trabajo de la UPEL a través de sus egresados en Latinoamérica. Entonces,